Vamos, mis hermanos, a continuar con la exposición de esta carta a los romanos. Hemos leído este pasaje que vamos a explicar el día de hoy, mis hermanos, y que sin duda, al igual que lo anterior, es un pasaje que impacta en su descripción acerca del pecado. Pero mis hermanos, para poder entender correctamente e interpretar correctamente este pasaje, es importante no perder de vista la idea central de todo lo que Pablo viene diciendo, mis hermanos, desde el capítulo 1, y que a manera de resumen hemos mencionado en las predicaciones anteriores, mis hermanos, que la idea central está expresada en 1:18, donde el apóstol Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mis hermanos, el tema central de todo este pasaje tiene que ver con la ira de Dios que se manifiesta con el hombre pecador, mis hermanos, y esa ira de Dios requiere un día en que todos los hombres van a ser juzgados delante de Dios y serán hallados faltos por su pecado. Ahora, si seguimos, mis hermanos, en ese hilo, en esa línea, allá en 1:32, el apóstol Pablo dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Continúa, mis hermanos, ese hilo. La ira de Dios, el juicio de Dios, capítulo 2, verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Continúa. Incluso hasta el pasaje que se nos explicó la semana pasada, capítulo 3, verso 5, Pablo continúa con esto, dice él: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? La ira de Dios, el juicio de Dios, mis hermanos, ese es el tema que se va llevando. Obviamente esa ira y ese juicio vienen a causa del pecado de la humanidad, y yo le voy a pedir que no pierda de vista esto. Ahora, tomando, mis hermanos, en cuenta ese contexto, Pablo continúa diciendo, versículo 9, no lo pierda de vista, sígalo ahí en su Biblia. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Mis hermanos, es interesante notar cómo Pablo ahora se incluye con los judíos. Ya se dio cuenta que dice: ¿somos nosotros mejores que ellos? Pablo era un judío, ya lo hemos mencionado. De hecho, era un rabino, o fue un rabino en algún momento de su vida, conocedor de la ley, y ahora él se incluye en ese grupo de los judíos que, a pesar de haber recibido una revelación directa y por escrito de parte de Dios en la ley, sin embargo, Pablo termina diciendo que los judíos no estaban en mejor posición que los gentiles tocante al juicio de Dios. Tanto gentiles como judíos seguían estando bajo la ira de Dios, por la simple razón de que permanecían en lo que Pablo llama estar bajo pecado. Ahora, mis hermanos, aquí llegamos a la frase importante de todo el pasaje que vamos a ver hoy. Esta frase, bajo pecado, mis hermanos, es de gran importancia, porque si la entendemos, sabremos por qué es que, a pesar de que los gentiles habían recibido una revelación de Dios a través de la creación, y los judíos a su vez habían recibido una revelación directa
y especial de parte de Dios. Sin embargo, tanto los unos como los otros seguían estando bajo la ira de Dios. Pablo dice que están bajo pecado. ¿Qué significaba eso? Bueno, déjeme explicarle. Es una frase muy interesante y muy importante. La palabra griega que se traduce como bajo es una palabra que tal vez la recuerde, ya hemos hablado, la hemos mencionado en otras ocasiones. Es la palabra griega hupo. Y esa palabra hupo, mis hermanos, en el léxico griego de James Swanson es definida de la siguiente manera. Dice él que es un indicador de control. Significa bajo, pero a su vez es un indicador de control. Es decir, que viene a significar estar bajo el control de algo o estar sujeto a alguien. Eso significa. Ahora, tomando eso en cuenta, mis hermanos, estar bajo pecado, es decir, bajo el control o estar sujeto a, escuche lo que el teólogo español, el hermano Samuel Pérez Millos, expresa tocante a esta frase. Dice lo siguiente, dice él, la situación es sumamente grave. No somos solo esclavos del pecado, ni tampoco somos solo culpables del pecado. Implica que estamos bajo el poder del pecado. Quiere decir que no hay salida posible para esta situación desde el esfuerzo humano. La forma de esclavitud en que se encuentra el pecador le hace incapaz de liberarse de ella. De alguna manera, sí es una esclavitud, mis hermanos, pero es una forma de esclavitud tal que el ser humano no se puede liberar de eso. Y concluye diciendo Pérez Millos, el hombre que fue creado como bueno dejó esa esfera para pasar a la condición de malo. Ahora, aquí, mis hermanos, en esta última frase de Pérez Millos, está encerrado, mis hermanos, el contenido esencial de lo que significa estar bajo pecado. Mire, hace 130 años, H.C.G. Moule, un hermano inglés, en un comentario a los Romanos que en su tiempo fue considerado el mejor comentario de Romanos que había, dijo lo siguiente, dice, el griego nos da la idea de que la raza ha caído de un estado bueno a un estado malo. Mis hermanos, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la forma de esclavitud en que somos cautivos del pecado es tal que ahora forma parte de nosotros. Cuando hablamos del pecado y su poder, no hablamos de algo que esté fuera de nosotros. El tipo de esclavitud que el pecado ejerce hacia nosotros es tal que se ha, mis hermanos, hecho uno con nosotros mismos, al grado que ni siquiera percibimos a veces conscientemente ese pecado que ahora está dentro de nosotros. No se trata, mis hermanos, solo del hecho que en ocasiones hacemos cosas malas, o que a veces tenemos malos pensamientos. Es más que eso. Es más profundo y más maligno de lo que los hombres creen. El pastor y teólogo John Piper lo describe de manera magistral. Me gusta mucho cómo lo escribe John Piper en esta cita que es un poco larga, pero la quiero compartir con usted. Dice John Piper hablando de esto mismo. Una de las verdades más importantes a mantener en pie en el mundo es que todos los seres humanos, aun cuando fueron creados a imagen de Dios, están corrompidos por el poder del pecado. Por naturaleza no somos moralmente buenos, somos moralmente malos. En Efesios 2:3, dice Piper, Pablo dice que todos somos por naturaleza hijos de ira. Las actitudes
pensamientos y las acciones que merecen la ira de Dios surgen en nosotros por naturaleza. En Colosenses 3:6 somos llamados hijos de desobediencia. Estamos tan dispuestos a desobedecer a Dios que es como si la desobediencia fuera nuestro padre, dice Piper. Y continúa diciendo, no solo pecamos, somos pecadores, estamos bajo pecado, como dice este versículo 9. El pecado como amo o como un rey reina sobre y dentro de nosotros. No es que el mismo pecado nos coaccione para que hagamos lo que no queremos hacer, sino que nos hace querer hacer lo que no debemos hacer. No somos víctimas inocentes del pecado, somos conspiradores junto al pecado en contra de Dios. Fin de la cita de John Piper. Cuando hablamos del poder del pecado, mis hermanos, no es como si fuésemos obligados por ese poder a hacer algo que no queremos. No, no es así. El pecado forma parte ahora de nuestra naturaleza y nosotros buscamos hacer el pecado, disfrutamos haciendo ese pecado. No somos obligados a hacerlo. Nosotros lo buscamos y lo realizamos. Y de esa manera mostramos nuestra rebeldía en contra de Dios. Mis hermanos, saber esto con exactitud es de suma importancia. Porque si no tenemos un diagnóstico exacto del mal, tampoco entenderemos el tipo de cura que necesitamos. A lo largo, mis hermanos, de la historia de la humanidad, mucho se ha hablado de qué es lo que necesita la raza humana para mejorar, qué es lo que la humanidad debería hacer para ser mejores, para superar los vicios, para superar las carencias, para superar las cosas que la aquejan. Pero mis hermanos, el asunto central está en el tipo de diagnóstico que se da. Por ejemplo, hace años, los marxistas, y seguramente esto lo ha escuchado porque lo hemos mencionado antes, los marxistas pensaron que el problema humano principal era la desigualdad en la distribución de los bienes materiales. ¿Se acuerdan? Lo hemos mencionado antes. Ese fue el diagnóstico de ellos. Y entonces pensaron que la solución era que el Estado, es decir, el gobierno, tuviera un control estricto de la economía de los países para evitar entonces que la sociedad fuera una sociedad de pobres y ricos con esa gran desigualdad en la vida. Ese fue su diagnóstico y por lo tanto esa fue su cura. Déjeme darle otro ejemplo. En nuestra actualidad, mis hermanos, muchos piensan, y cuando digo muchos, hablo, mis hermanos, de filósofos, de escritores, de pensadores, de maestros y por supuesto también de la gente común y corriente, de la gente de a pie. Muchos piensan que el problema de la humanidad es la ignorancia. ¿Lo ha escuchado? Luego entonces la solución es el conocimiento. Y de esa manera muchos creen que los problemas de la humanidad se irán superando por medio de más estudios, de más educación, de más conocimiento. Y la gente actual cree que de esa manera muchos males que afligen al hombre se podrían erradicar. Por eso es que usted ve campañas para informar sobre un montón de cosas, sobre todo. Campañas para informar acerca del uso de las drogas,
Campañas para informar acerca de la sexualidad, de los preservativos, etcétera. Campañas para hablar acerca de la igualdad de género que debe haber. Ese es interesante, ¿no? Está muy de moda ahora. Si usted habla en contra de los homosexuales, o se le ocurre de casualidad hablar en contra del feminismo, ¿sabe lo que le van a hacer? Lo van a mandar a un curso de igualdad de género y acerca de la tolerancia. Y de hecho eso es lo que hacen, le denuncian y el juez dice, bueno, pues sí, lo vamos a mandar a que obligatoriamente tome un curso acerca de igualdad de género. Porque para el ser humano en la actualidad, su diagnóstico es que todo es cosa de ignorancia. Por lo tanto, la cura tiene que ser más información, más educación, más conocimiento. Por cierto, mis hermanos, otro asunto de información que se promueve mucho es el asunto del cuidado de los animales. No, que el fulano maltrató a un perrito, le dio una patada, no, pues que lo mandan a tomar un curso de cómo se debe comportar con los animales. Mis hermanos, todo eso son señales del fin de los tiempos. Que el hombre el día de hoy puede matar a su prójimo, pero no puede patear a un perro, porque parece que eso es peor todavía. Tengan cuidado con ese tipo de filosofías. No quisiera que entre ustedes hubiera quienes estuvieran desfasados también en eso. Digo, es materia de otro asunto, pero viene al caso, mis hermanos. La gente piensa que parece que todo es ignorancia y en base a ese diagnóstico hay una cura. Pero mis hermanos, mire, sabemos que estas soluciones realmente no han resuelto la problemática humana por una simple razón, porque el diagnóstico, mis hermanos, era completamente equivocado, estaba errado. Nosotros sabemos, mis hermanos, en cambio, que el hombre es pecador y es pecador por naturaleza, que nada puede hacer al respecto, porque ¿cómo alguien cambia su naturaleza? No se puede hacer. No es que esforzándose un poco o que conociendo un poco acerca de algunas cosas puedas modificar tu naturaleza. Y dado, mis hermanos, que sabemos que esto es así, sabemos que el hombre es merecedor, por lo tanto, de la ira de Dios. Ese es el diagnóstico. El hombre es pecador por naturaleza. Mis hermanos, eso debería hacernos pensar entonces cuál es la cura que necesita. Y nosotros sabemos que lo que el hombre necesita como cura no es, mis hermanos, no es un maestro que le enseñe. No es un filósofo que lo haga reflexionar. No es un gobernante que distribuya mejor los bienes. Lo que el ser humano necesita es un salvador, tal como el ángel lo dijo cuando anunció el nacimiento de Cristo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, el pecado está dentro de nosotros, viene desde dentro de nosotros. Necesitamos un Salvador, aparte de nosotros, fuera, que sea poderoso para poder cambiar esta condición terrible en la que estamos. Mire, a continuación Pablo, después de haber explicado, mis hermanos, esto que significa estar bajo pecado, a continuación Pablo va a pasar a describir precisamente lo que significa estar en esta condición bajo pecado. Y él lo va a hacer citando el Antiguo Testamento, él va a citar los Salmos, va a citar Isaías, para tratar de describir esa condición de estar bajo pecado. Pero, mis hermanos, antes de pasar a explicar toda esta porción, yo quiero llamar su atención, mis hermanos, a los versículos 10 al 18, donde está contenido esto, pero quiero llamar su atención específicamente al principio, versos 10 y 11, y al final, versículo 18,
porque comienzan y terminan mencionando el mismo asunto, ¿sí? Eso de vivir bajo pecado, mis hermanos, es mencionado al comienzo y al final de una misma manera. Déjeme explicarle esto. La característica más importante de aquellos que viven con una naturaleza pecaminosa, es decir, todo el género humano, la principal característica de ellos, mis hermanos, es que tienen una actitud hacia Dios completamente torcida. No es, mis hermanos, no es como algunos piensan, que el pecado se muestre en cómo tratas a tus semejantes. No es porque lastimes a tus prójimos o porque los trates mal que el pecado se evidencia de manera esencial. No es así. La principal característica del pecado es cuál es tu relación con tu Creador. Y al inicio, mis hermanos, de este pasaje que vamos a ver, versos 10 al 18, Pablo va a mencionar esto al principio y al final. Dice él, versos 10 y 11, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y termina diciendo, verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora yo le voy a pedir que no pierda de vista esto que acabo de decir. Porque, mis hermanos, el pecado no es esencialmente hacer mal a otros. El pecado en esencia es rebelarse en contra de Dios. Y la gente sin Dios, y por eso quiero que usted no pierda de vista esto, la gente sin Dios piensa, en su mayoría, que son buenas personas, precisamente porque ellos se miden en base a su trato con los demás. Y ellos dicen, bueno, yo no robo, yo creo que soy mala persona, yo no he agredido a mis semejantes, no he matado a nadie, yo creo que cuando muera pues me voy a ir al cielo, no creo ser tan malo porque no he hecho o no he afectado a mis semejantes. Pero mis hermanos, esa visión es solamente una muestra de que realmente no perciben su verdadera condición. Porque el planteamiento correcto no es si has matado a uno de tus prójimos, si le has robado a alguno de tus vecinos. El planteamiento correcto debería ser, ¿amas a Dios con todas tus fuerzas? ¿Amas a su Hijo Jesucristo con todo tu corazón? Porque una persona puede hacer muchas obras buenas, pero si no ama a Dios por encima de todo, de nada le sirven las obras que pueda hacer. Porque el pecado, mis hermanos, esencialmente no es cómo tratas a los demás, sino cómo está tu relación con Dios. Por eso Pablo trata eso al inicio y al final de este pasaje. Mis hermanos, ahora, tomando en cuenta esto que acabo de mencionar, es muy interesante leer allá en Génesis, que es el libro de los principios. ¿Cómo fue esa reacción de Adán y Eva respecto de Dios inmediatamente después de que pecaron? Porque, mis hermanos, esa es la forma en que el ser humano se ha comportado desde entonces, desde que entró el pecado. En Génesis capítulo 3 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mis hermanos, lo que se nos dice aquí es que la relación entre el hombre y su creador estaba rota. El hombre que antes de pecar de manera natural buscaba a Dios, se gozaba en la presencia de Dios, ahora, mis hermanos, después del pecado, también de manera natural se esconde de Él. Mira, a mí me llama la atención y hasta me conmueve como el versículo 8 de Génesis 3 expresa, cuando dice,
y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Porque la idea de esas palabras, mis hermanos, es que Dios caminaba por el huerto de la manera que lo había hecho siempre para encontrarse con sus criaturas. Es algo que el Señor hacía cada día. En el aire fresco de la tarde salía el Señor a caminar, lo cual implica que el Señor tomaba o adoptaba una forma visible para tener contacto con Adán y Eva. Y cuando ellos escucharon sus pasos, allí en nuestra versión dice que escucharon su voz, pero en el hebreo dice que escucharon sus pasos, ellos no salieron corriendo a recibirle. Al contrario, ahora ellos huyeron del Señor, se escondieron de Él como si pudieran hacerlo. Pero realmente, mis hermanos, lo que pasaba es que ellos no soportaban estar en la presencia de Dios. Ya no soportaban estar en la presencia de su Señor. Por eso, mis hermanos, la esencia del pecado es ese deseo del hombre de no tener que ver nada con Dios, de ser independiente de Dios. El hombre que vive bajo pecado no ama a Dios, no le toma en cuenta para nada en su vida. Y como ya lo hemos dicho, mis hermanos, esto para él es algo natural o normal. No es algo que le preocupe, no es algo que le quite el sueño. No tomar en cuenta a Dios en su vida, eso es natural, mis hermanos, pero eso es una evidencia de la naturaleza pecaminosa que hay ahora en él. Es muy importante, mis hermanos, que no olvidemos nunca cuál es la conclusión que la Escritura misma da respecto del pecado humano. ¿Cuál es el verdadero diagnóstico? ¿Cuál es el problema esencial y universal que afecta al ser humano? ¿Por qué le digo eso? Porque muchas religiones nos vienen a enseñar que el hombre es bueno naturalmente, que la mayoría de los seres humanos son buenos por naturaleza. La Biblia dice otra cosa y el diagnóstico es otro. La forma en cómo Dios nos mira, mis hermanos, no es la manera en que los hombres se miran a sí mismos. En los siguientes versos, Pablo nos da 14 cargos, basado en el Antiguo Testamento. 14 cargos que demuestran que todo hombre es pecador. Mis hermanos, si voy a hacer un comentario breve de cada uno de los 14 cargos, no se asuste, va a ser rápido. Yo creo que por algo Dios puso cada una de estas cosas por medio de la pluma del apóstol Pablo aquí en este pasaje, así que no la vamos a pasar por alto. Y voy a hacer un breve comentario de cada uno de estos 14 cargos que aparecen allí. Número 1, lo primero que Pablo dice es: no hay justo ni aun uno. Mis hermanos, esta es una declaración contundente de las Escrituras de que delante de Dios no hay quien por sus esfuerzos, por sus méritos, llegue a ser aceptable delante de Él. Nunca ha habido ni habrá ser humano que por su propio esfuerzo se justifique delante de Dios. Y cuando digo que nunca lo ha habido ni nunca lo habrá, mis hermanos, quiero decir que ni aun Adán antes de pecar era justo delante de Dios. Él era inocente delante de Dios porque no conocía el pecado. Pero en cuanto fue puesto a prueba, de inmediato falló delante de Dios, demostrando que no era justo, que la obra que él hizo no agradó a Dios. No debemos confundirnos, mi hermano, no existe nadie cuyas obras sean perfectas, no existe nadie que pueda justificarse por sí mismo delante de Dios. Esta es una declaración contundente de la Escritura. No lo ha habido ni lo habrá. Número 2, no hay quien entienda. Mis hermanos, obviamente Pablo está hablando aquí de entender lo espiritual, de entender a Dios o la necesidad de Dios. Mire, el ser humano caído ha filosofado,
ha escrito incluso miles de libros tocante a temas de espiritualidad, tocante al asunto de Dios mismo. El ser humano se ha encargado de debatir, incluso hay quienes son maestros de religiones y enseñan acerca del tema, pero aún así no hay quien entienda al Dios verdadero. Mire, lo que los más famosos filósofos y científicos ateos han dicho de Dios, a final de cuentas es cosa de risa. No sé si usted se ha puesto a leer algún libro escrito por algún filósofo ateo o algún gran científico ateo, que por cierto ellos gastan mucho tiempo, invierten muchas horas para hablar algo de lo que supuestamente no existe. Pero ellos siempre van a terminar hablando de lo que ellos creen que es Dios. Y a pesar de creer que son muy sabios, solo demuestran su necedad de ignorancia acerca del Dios verdadero. Porque lo que ellos escriben tocante a Dios o lo espiritual son sus imaginaciones. Realmente no están entendiendo la revelación del Dios verdadero. Incluso, mis hermanos, los religiosos, los que son considerados como sabios o como santos, yerran en su sabiduría y han terminado siempre dando a luz religiones falsas, creencias falsas y doctrinas demoníacas que en lugar de salvar a los hombres los confunden y en lugar de acercarlos a Dios los alejan, porque ellos no entienden al verdadero Dios, sino que inventan cosas acerca de dioses según su propia imaginación. El pecado, mis hermanos, impide que el hombre entienda a Dios, ni siquiera le puede percibir. Número 3, dice Pablo, no hay quien busque a Dios. Y eso sin duda, mis hermanos, va ligado con lo anterior. Pues aunque a muchos les parezca increíble, la verdad es que ningún hombre ha buscado de suyo a Dios. Ahora, yo he escuchado, mis hermanos, y he platicado con gente que dice lo contrario. Yo he escuchado a gente que dice, no, es que el hombre siempre busca a Dios. Yo he buscado a Dios. Pero mis hermanos, a pesar de que el hombre es religioso por naturaleza y se ha inventado miles de religiones, la verdad, mis hermanos, la verdad es que nunca ha buscado al Dios santo y verdadero. Y lo digo así de esa manera, Dios santo y verdadero. Porque el hombre no quiere saber nada de un Dios que es santo y que además demanda santidad. El hombre aborrece eso, lo rechaza. Y así como Adán prefiere esconderse, o prefiere utilizar sus propios métodos para cubrir su desnudez o su pecado. Los hombres, mis hermanos, prefieren inventar religiones y dioses a su medida, a su conveniencia. Deidades y religiones que no les pidan tanto, solo lo que ellos están dispuestos a dar. Pero no me pidas que sea santo, eso no me gusta. No quiero un Dios que demanda santidad. Prefiero un Dios que me pide poner unas veladoras, prefiero un Dios que me requiere ir a tomar la comunión o estar unas horas en un culto. Uno que sea a mi medida. Mis hermanos, el hombre no busca al Dios verdadero. Esa es la realidad porque es pecador. Número 4, todos se desviaron. Ahora, como ya lo hemos dicho, mis hermanos, el hombre caído siempre busca sus propios caminos y nunca los de ese Dios santo. Y Isaías lo expresó de manera extraordinaria en ese pasaje tan conocido que yo sé que usted se sabe, de Isaías capítulo 53, donde él dice, todos nosotros, ¿qué? Nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Mis hermanos, aquí vemos al hombre independizado de Dios, esa oveja que a pesar de necesitar al pastor y si no está expuesta a la muerte, sin duda,
Una oveja que se sale del redil y que se pierde, mis hermanos, está condenada a la muerte irremediablemente. Sin embargo, prefiere seguir sus caminos. Así es el hombre. El hombre independizado de Dios es una evidencia de su naturaleza pecaminosa. Porque en esencia, mis hermanos, el pecado es eso, independizarse de Dios. Número 5, dice, a una se hicieron inútiles. Ese hombre que busca sus caminos en lugar de los de Dios es un hombre inútil. Ahora, déjame decirle que la palabra griega que aquí se utiliza para inútil, se utilizaba en la antigüedad para referirse a una fruta podrida o cualquier cosa echada a perder y por lo tanto inservible para comer. Mis hermanos, lo que se está queriendo decir aquí es que el hombre caído en pecado está moralmente echado a perder y delante de Dios para nada sirve en ese sentido. Ahora yo quiero que recuerde que este es el diagnóstico de Dios acerca de la humanidad. Así es como Dios ve al hombre. Yo sé que el hombre a sí mismo no se ve de esa manera. Hay hombres que dicen, bueno, es que yo hago buenas obras, es más, yo ayudo a los que tienen necesidad. Yo trato de ser buen prójimo. Pero la manera en que Dios mira a los hombres son como inútiles, como echados a perder, como podridos. Isaías 46:6 dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Lo que nosotros pensamos que es justicia, que son buenas obras, delante de Dios son trapos inmundos, malolientes. Somos inútiles, mis hermanos, porque nuestra naturaleza pecaminosa corrompe aún esas buenas obras, por lo que vamos a decir a continuación. Número 6, no hay quien haga lo bueno. Mis hermanos, Dios que ve los corazones de los hombres, sabe, conoce las intenciones de ellos, y Dios sabe que en ellos no hay nada bueno. Porque aunque algunos parezcan buenos, cada una de las obras que realizan son egoístas. Y son egoístas, mis hermanos, porque aunque el hombre pudiera hacer alguna obra que él considera buena, en el fondo ellos no las realizan para glorificar a Dios, que es la fuente de toda bondad. Más bien ellos al realizar esas obras buscan glorificarse a sí mismos. Por eso esas obras son desechadas por Dios, porque no hay bondad real en esas obras. No hay quien haga lo bueno según Dios. Número 7. Sepulcro abierto es su garganta. Hablando, mis hermanos, de que Dios ve las intenciones del corazón de los hombres. Ahora pasamos a este asunto de la lengua. El Señor Jesús dijo que de lo que hay en el corazón habla la boca, ¿verdad? Y es precisamente las palabras que salen de la boca de los pecadores las que dan testimonio de lo que realmente son. Yo creo que para todos nosotros basta escuchar a los que nos rodean para darnos cuenta de ello. Un escritor antiguo dijo: su boca emite las nauseabundas emanaciones de un corazón pútrido. Y ciertamente, mis hermanos, es así. La boca del hombre pecador es como un sepulcro abierto, que hay putrefacción solamente, y se evidencia por lo que ese hombre expresa, por los pensamientos que hay en su corazón y las intenciones que se muestran a través de sus palabras. Y eso nos lleva al número 8, que dice: con su lengua engañan. Con su lengua engañan. Y aquí el tiempo griego usado implica que engañar es algo habitual, que se repite cada día en el hombre, lo que pone de manifiesto su naturaleza pecadora. Mis hermanos, de manera natural o normal el hombre miente y engaña con su boca, porque eso es lo que hay en su corazón.
mentira, engaño. Y continúa diciendo Pablo, número 9, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y aquí el apóstol utiliza esta comparación para describir el efecto del uso de las palabras de los pecadores. Mis hermanos, así como una serpiente venenosa abre su mandíbula para inocular con esos colmillos huecos su ponzoña, así el hombre también daña, destruye y mata con sus palabras. Mis hermanos, así como sus palabras son un desastre, estas son solo una evidencia de las intenciones de su corazón. Yo he escuchado a niños pequeñitos que abren su boca para amenazar. Me las vas a pagar, te voy a matar, para ofender. Porque, mis hermanos, la boca solamente da evidencia de lo que ya está en el corazón, de esas intenciones que Dios ve. Todo esto, mis hermanos, que hay en el hombre, conduce hacia una sola cosa, que es lo que Pablo expresa en el punto número 10, en el cargo número 10. Pablo dice, su boca está llena de maldición y de amargura. De maldición y de amargura. Mis hermanos, es asombrosa la facilidad con que los hombres maldicen a otros hombres, al grado que ya ni siquiera tenemos que salir de nuestra casa para escuchar esto, que es una verdad. Basta con que usted encienda su computadora y vea algún video en internet o lea las publicaciones en las redes sociales para darse cuenta con qué naturalidad unos a otros se maldicen. Yo debo decir, mis hermanos, que lamentablemente también entre muchos cristianos hay esta misma práctica de insultar, de maldecir a otros. Mis hermanos, y desafortunadamente, aún entre los cristianos que tienen este tipo de prácticas con su boca, hay que decir que para ellos es muy difícil cambiar eso. Es una evidencia simplemente de que la naturaleza pecaminosa está en nosotros y sigue ejerciendo un poder todavía. Porque dígame si no es verdad que en ocasiones se le llega a salir por ahí alguna mala palabra, alguna maldición, o alguna palabra que expresa una intención no correcta, o aún más, a veces no decimos esas palabras, pero las pensamos. Y eso, mis hermanos, es solamente una evidencia de lo que hay en tu corazón. Número 11, sus pies se apresuran para derramar sangre. Si nuestra boca ya refleja nuestras intenciones, mis hermanos, un día esas intenciones se vuelven reales. Y dice Pablo, sus pies se apresuran para derramar sangre. Tal vez alguno diga, bueno, es que yo no he matado a nadie. El Señor Jesús dijo, basta con que a tu hermano le llames tonto. Eso ya demuestra tu intención hacia él. Mire, hace un tiempo estaba leyendo un libro que habla acerca de la violencia en la actualidad, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Porque, mis hermanos, esta es una tendencia generalizada. Parece que toda la humanidad en todos los niveles está volviéndose más violenta cada vez. Y decía este autor que una de las cosas más sorprendentes es que la gente más joven ahora se ha desbocado en esa violencia, de manera que adolescentes e incluso niños matan sin piedad y al parecer sin remordimiento. Y este hombre, al comenzar su libro, ponía el ejemplo por allí de unos jovencitos adolescentes que enfrentaron a un compañero de la escuela y lo mataron a golpes. Afuera de la escuela, en una pelea entre varios, lo apalearon de tal manera que le causaron la muerte. ¿Y sabe lo que hicieron después? Uno de ellos, en el cuerpo que estaba en el piso, colocó su pie encima de la cabeza del jovencito muerto y sus demás compañeros le sacaban fotos para subirlas a internet.
no hay, mis hermanos, ya piedad y tampoco remordimiento para quitarle la vida a otro ser humano. Y no estamos hablando de niños o jóvenes que han sido corrompidos por bandas o por grupos dedicados a la delincuencia. Estamos hablando de niños de casa, de esos niños que van a la escuela y que conviven día a día con otros niños hasta que un buen día deciden matar a alguien. Mire, por la Escritura sabemos que por la gracia de Dios la violencia está siendo retenida, está siendo limitada en estos tiempos todavía, por la gracia de Dios. El Señor ha puesto muchos frenos que impiden que esa naturaleza humana se desboque en toda su violencia. Pero mis hermanos, va a llegar un día en que esa gracia de Dios va a ser quitada de este mundo y los hombres se matarán unos a otros como nunca se ha visto antes. Hace ya algunos años se dio a conocer en diferentes medios el caso de unos niños allá en Inglaterra, y este caso fue muy famoso. Todavía lo puede localizar por ahí en algunos canales de internet. De dos niños de 9 y 10 años. 9 y 10 años. Que andando en una plaza comercial, vieron a una señora que llevaba a un pequeñito de 6 años, una cosa así. Y en un descuido en que la mamá entró a una tienda a comprar algo, aquellos niños tomaron al pequeñito y se lo llevaron. Lo secuestraron. Bueno, cuando la madre se dio cuenta y llamó a las autoridades y cerraron aquella plaza para buscar al niño, no lo encontraron. La madre se había vuelto loca de desesperación, pero no encontró a su hijo, sino que fue hallado muchas horas más tarde. Encontraron el pequeño cuerpo de aquel niño sobre las vías del tren y había sido torturado de una manera, mis hermanos, horrible. Ni siquiera me atrevo a decir de qué maneras, fue algo espantoso realmente. Por dos niños de 9 y 10 años, que hicieron lo inimaginable con aquel pequeño. Mis hermanos, eso es lo que hay en la naturaleza del ser humano. Y el día de hoy, la gracia de Dios limita, impide, refrena que eso se desboque, pero un día no va a ser ya así. El libro de Apocalipsis dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y eso, mis hermanos, literalmente va a suceder. Se van a matar unos a otros, porque la gracia de Dios no va a estar limitando ya más, y entonces la naturaleza humana se va a mostrar en toda su fealdad, en todo su terror. Número 12, quebranto y desventura hay en sus caminos, dice Pablo. Mis hermanos, me gusta cómo un comentarista de hace ya bastantes años tradujo esta frase, quebranto y desventura hay en sus caminos. Él dijo, a donde se dirigen es desolación y miseria. Y mis hermanos, la verdad, como lo hemos dicho, es que la humanidad pecadora se dirige hacia ese final, un final de desolación y de miseria. Porque, mis hermanos, es mentira que el hombre ahora esté mejor que antes, o que la humanidad esté yendo hacia un mundo mejor. Eso es mentira, es simplemente ceguera, porque cada día nosotros vemos que aquello que el hombre produce, mis hermanos, es quebranto y desventura en todos sus caminos. Y así va a ser, mis hermanos, su fin, porque el pecado no puede producir otra cosa, solamente miseria. Hacia allí se dirige la humanidad. Y dígame usted si eso no es verdad. Dice el apóstol que no conocieron el camino de paz. Este es el cargo número 3, que muestra que la naturaleza del ser humano es pecaminosa. No conocieron camino de paz. Y eso, mis hermanos, es verdad, porque el ser humano nunca ha buscado la paz, y no estamos aquí hablando de la paz con Dios, no.
Aquí Pablo está hablando de la paz con tus semejantes. Y mis hermanos, hay que decir realmente que la historia de la humanidad es la historia de las guerras. El hombre no ama la paz por una simple razón, porque no ama los caminos de Dios y no ama la sabiduría de Dios, que es la única forma que nos puede enseñar a vivir en paz. Este pasaje, mis hermanos, que Pablo está citando aquí es Isaías 59:8, que dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Lo que Isaías está diciendo es que los caminos propios del hombre, los que le gusta seguir, no conducen a la paz, conducen, mis hermanos, a la desolación y la miseria que acabamos de mencionar. Y a mí me parece tan evidente y en ocasiones hasta ridículo lo que vemos en la realidad. Estaba, ahora que pasó este terremoto allá en Siria y en Turquía, como muchos países se juntaron, reunieron víveres, ropa, mandaron equipos de rescate, mandaron perritos de rescate. Ya saben, los mexicanos aquí también mandaron a ayudar a Turquía y a Siria, que son países de Medio Oriente, que siempre están en un conflicto con los de Occidente. Y mientras el mundo se reunió para ayudar y rescatar a los que estaban sepultados por el terremoto, por atrás esos mismos países están abogando porque sigan mandando armas a Ucrania para que se maten con los rusos, lo cual, mis hermanos, es ridículo. Por un lado vamos a desenterrar a los que quedaron ahí sepultados y por otro lado vamos a mandar tanques, aviones, cañones para que se estén matando. Esa es la historia de la humanidad, es ridícula, es contradictoria, porque su naturaleza, mis hermanos, es pecaminosa. Y terminamos diciendo, verso 14, con el apóstol Pablo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el último cargo de los que Pablo enumera, mis hermanos, y este último cargo es como una frase que resume todo lo anterior. Todo lo que el hombre pecador es y todo lo que el hombre pecador hace tiene que ver con esto. Mis hermanos, esta cita es del Salmo 36:1, donde David habla de que el temor de Dios debería estar delante de los ojos de los hombres. Él utiliza esta frase, delante de los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el hombre en todo momento debería estar consciente del temor de Dios. En el lenguaje semítico, los ojos hablan de la conciencia. El hombre debería estar consciente de que Dios es el soberano que pone las reglas, que es Él quien demanda santidad de vida, porque Él mismo es santo. Pero el hombre pecador no tiene conciencia de eso. Es más, ni siquiera es capaz de percibir su propia condición, menos va a ser capaz de percibir lo espiritual, de percibir lo que pertenece a Dios y lo que Dios demanda. Mis hermanos, podemos concluir diciendo que el pecado es tan abrumador, que el pecado ha penetrado tan profundamente en el hombre y se ha apoderado de él tan completamente, que no importa qué tipo de revelación haya tenido el ser humano, ya sea por medio de la creación, los gentiles, o por medio de la ley, los judíos, el hombre va a ser incapaz por sí mismo de buscar a Dios, de desear a Dios, menos de someterse en obediencia a Él. Si es verdad, los judíos tenían una ventaja, recibieron la ley. Pero Pablo dice, la circuncisión solamente te aprovecha si guardas la ley. Si no la guardas no tiene sentido. Hubo una revelación, pero la naturaleza pecaminosa del hombre, de los judíos, hizo que no pudieran guardar esa ley. Dice el apóstol Pablo, versos 19 y 20,
pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los judíos que podían ser tenidos como privilegiados por haber recibido la ley, mis hermanos, esa ley solamente sirvió para evidenciar aún más que eran pecadores, que teniendo la revelación de Dios no eran capaces de cumplir con las demandas de esa revelación, y entonces su pecado se hizo más evidente a todos. De manera, mis hermanos, que sin el evangelio de salvación, que es poder de Dios, el hombre no es más que un cadáver insensible, un muerto en vida, que como tal es incapaz de tener ninguna percepción de lo espiritual y está destinado al juicio de Dios y a ser irremediablemente recipiente de la ira divina. La conclusión de Pablo, mis hermanos, es que todos los hombres son pecadores, están bajo pecado, que no hay un hombre que de sí mismo busque a Dios, como la Iglesia Católica enseña erradamente. La Iglesia Católica todavía dice que en el hombre hay algo todavía bueno, que lo impulsa a buscar a Dios. Mentira, y lo acabamos de ver aquí en la misma Escritura. La conclusión de Pablo es que el hombre está irremediablemente perdido, y es necesario algo de fuera, algo externo, que actúe con poder, si es que el hombre ha de ser salvado. Y mis hermanos, ese algo es el Evangelio poderoso de salvación, del cual a partir de la próxima predicación vamos a comenzar a hablar. Hasta aquí, mis hermanos, el diagnóstico de Dios a través de Pablo acerca de la humanidad. Ahora reflexione usted acerca de todo eso, porque, mis hermanos, esa naturaleza pecaminosa sigue estando en nosotros. La diferencia es que ahora nosotros luchamos en contra de ella. Antes de tener el Espíritu de Dios en nosotros, hacíamos las cosas de manera natural y ni siquiera nos causaba pesar. Ahora el pecado nos causa dolor. Esa es la diferencia. Pero si usted analiza y vuelve a escuchar esta predicación, se va a dar cuenta que en todos, aún, mis hermanos, hay esas viejas tendencias que hablan de ese poder del pecado y de esa naturaleza pecaminosa que está en el hombre. Mis hermanos, que la palabra de Dios sea útil para usted, que el Señor le bendiga.